Bien, hermanos, Hebreos capítulo 7, verso 20 a 28 va a ser eh, la porción, la perícopa que vamos a estar compartiendo esta noche. Eh, y solo para ubicarnos en el contexto, concluimos la semana pasada, el estudio anterior, los versos anteriores, particularmente resaltándose, que es lo que vimos la semana pasada, resaltándose cómo hubo un cambio, había ocurrido un cambio entre el sacerdocio establecido por la ley y un nuevo sacerdocio establecido por Dios. Y termina justamente en el verso 19, el autor afirmando una afirmación sumamente importante. La ley nada perfeccionó, es decir, pues nada perfeccionó la ley, y por tanto se introdujo una mejor esperanza. Y dice el autor que por esa esperanza nos acercamos a Dios, ¿verdad? Ahora, yo quiero comenzar esta noche retomando, reenganchándonos nuevamente en ese verso 19, porque de ahí se desprende lo que vamos a ver hoy. Y quiero comenzar con esta pregunta, de nuevo, mirando a este verso, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál, a qué podemos llamar o cuál es esa mejor esperanza por la que, según la Escritura, podemos estar seguros de que podemos acercarnos a Dios? Ujú. ¿Cuál es esa mejor esperanza? Bueno, entendamos por que cuando nos referimos, cuando ahí particularmente en el texto se está refiriendo a esperanza, se está refiriendo a eh, esa expectativa, usemos esta palabra equivalente a esperanza, esa expectativa de poder acercarnos a Dios, ¿verdad? Esa es la mejor esperanza. La expectativa de que podemos acercarnos a Dios. Pero yo pregunto, ¿por qué tú crees eso? ¿Por qué esperas que en verdad te puedes acercar a Dios? ¿De qué trata esta esperanza de la que se nos está hablando acá, que dice que ha sido introducida y por medio de la cual nosotros podemos acercarnos a Dios? Bueno, justo eso es lo que va a explicar los versos a continuación que vamos a ver en esta noche. Ajá. Entonces, con esa interrogante en mente, ajá, vamos a leer los versos 20 a 28. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente, perdón, déjenme. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Wow, wow. Un texto, hermano, extremadamente rico, rico y precioso. Vamos a tratar de, vamos a tratar de desempacarlo esta noche. Entonces, recuerden que comenzamos esta noche preguntando cuál es esa mejor esperanza a la que se refiere el verso 19, que fue introducida y por la cual nos acercamos a Dios. ¿De qué esperanza se está refiriendo el texto? Justamente en el verso 20 comienza, el verso 20 comienza con la frase, y esto no fue hecho sin juramento. Ese versículo tiene una estructura interesante. Y la estructura interesante, y la voy a resaltar porque si no la resalto no lo vemos, a menos con la intención del autor, ¿verdad? Cuando en una estructura gramatical en griego se usa una doble negación, lo que se está buscando con esa doble negación es reforzar lo que se dice, reforzar lo que se está planteando. Noten aquí la doble negación. Y esto no fue hecho sin juramento. Como diciendo, quizás lo que se procura resaltar con esa doble negación es como decir, esto fue sin ninguna duda hecho con juramento. A esto se le agregó sin ninguna duda un juramento, un juramento, un juramento. ¿A qué? Bueno, está hablando de esa esperanza, verso 19, que fue introducida y por la cual nos acercamos a Dios. Está hablando del sacerdocio de Cristo en contraposición con el sacerdocio judío. Recuerden que la semana pasada nosotros vimos que el sacerdocio judío nada perfeccionaba, era débil. Dice el verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior, es decir, el sacerdocio judío, a causa de su debilidad e ineficacia. Eso lo vimos la semana pasada. Y entre paréntesis pone, pues nada perfeccionó la ley, que aquel sacerdocio judío había sido establecido según la ley. Recuerdan que lo hablamos la semana pasada. Pero Dios estableció un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo, cuando le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, un nuevo orden sacerdotal, según Melquisedec, no según Aarón, no según el orden levítico. Ajá. Entonces, a este nuevo sacerdocio, ¿verdad? Es la introducción de una mejor esperanza, verso 19. Yo creo que ese verso 19 es clave, es clave. Este nuevo sacerdocio
es la introducción en el plan de Dios, ¿verdad? De una mejor esperanza, y por medio de esa mejor esperanza nos acercamos a Dios, dice ahí en verso 19, por la cual nos acercamos a Dios. Por tanto, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio superior, y lo que convierte el sacerdocio de Cristo superior, justo lo hallamos en el verso 20. Dice el autor, y esto, ¿sí? La introducción de este nuevo sacerdocio no fue hecho sin juramento. Es decir, hubo un juramento en el que el sacerdocio de Cristo se estableció. La palabra juramento aquí literalmente es prácticamente el acto de jurar, el acto de jurar. Déjenme ver si aquí podemos ver por un momento. Ah, sí, sí, es el acto de jurar. Noten cómo se traduce ese término, es decir, las implicaciones de ese término. Dice, este término en griego, que es el término horkomosía, se traduce como afirmar la veracidad de una declaración invocando a un ser divino para que ejecute sanciones contra una persona si la declaración en cuestión no es verdadera. Pero pone entre paréntesis, en el caso de una deidad que presta juramento, y es el caso, su ser divino, es decir, su esencia divina, se considera que valida la declaración, valida lo que ese ser divino dice, juramenta, proclama. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Y eso es lo que la escritura está resaltándonos a nosotros. Noten el contraste. Los antiguos sacerdotes llegaron a hacerlo sin ningún juramento. Según la ley, según la obediencia a la ley, pero sin juramento. Pero Jesús, en cambio, llegó a ser sacerdote según el juramento. ¿De quién? El juramento de Dios, que le dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí en el verso 21, estos textos acá que vemos. Una pregunta. Adelante. Dice que los sacerdotes en el Antiguo Testamento no fueron juramentados, pero no fue Dios quien estableció el orden a través de la familia de los levitas. Y yo me imagino que ellos habrán tenido algún rito donde digan, como no, ese paso de Aarón a su sucesor y por ende a los siguientes, donde ellos juraban, ¿no? Quizás no venía de la persona que se los daba, sino de la que lo recibía la posición. Sí. El sacerdocio en el Antiguo Testamento no venía como consecuencia directa de un juramento hecho por Dios. Venía por medio de un mandamiento, de la ley. Dios sí, ciertamente fue el que estableció ese oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento. Se establecían de generación en generación en base a ese mandamiento. Mira un momentito, miremos un segundito en los versos anteriores, porque creo que de esto trata. Dice en el versículo 16, dice, no constituido referente al sacerdocio de Cristo, no constituido conforme a la ley del mandamiento,
acerca de la descendencia. Ajá. Esa era la base de constitución del sacerdocio levítico. Ellos establecían sacerdotes porque había un mandamiento que establecía que todo descendiente de Aarón podía ejercer el sacerdocio. Eso está bien, pero lo que estamos viendo acá, por lo menos lo que Pablo está contrastando acá, es que este nuevo sacerdocio de Cristo, en este caso, no viene por parte de un mandamiento de la ley, de la ley, sino que es Dios mismo quien juramenta, quien ejerce, quien ofrece juramento diciendo, verso el Salmo 104, que es el salmo que ha estado usando recurrentemente aquí, Salmo 110:4, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, en este sentido, el contraste con el sacerdocio antiguo, con el sacerdocio levítico, es que aquel sacerdocio no tuvo involucrado un juramento de Dios, sino una ley para que se obedeciera, para que se estableciera. Pero Jesús, en cambio, llegó, es presentado como sacerdote con el juramento de Dios, porque es Dios mismo quien establece, juramenta a Cristo como sacerdote. Y vamos a ver más adelante, porque más adelante en los versos 22 y demás van a arrojar un poco más de luz para que entendamos la implicación que tiene el que Cristo haya sido establecido como sacerdote por medio de un juramento hecho por Dios mismo. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, en el mundo antiguo, y yo creo que todavía hoy, quien asume un cargo es el que jura. El gobernante jura cumplir la ley, ¿verdad? Y así el gobernante se compromete. No sé si estaría correcto decir, pero el pastor juramenta ejercer su oficio y se compromete, y cada persona en una posición determinada juramenta y se compromete. Sin embargo, en el Salmo 110, verso 4, ¿quién es el que juramenta? Dios mismo. No es Jesús, y esto es lo que quiero que notemos, no es Jesús quien se compromete a servir. Es Jesús quien está siendo establecido para sacerdote, pero no es Jesús quien juramenta, no es el sacerdote el que juramenta, no es decir, es el Padre quien está juramentando, y con ese juramento lo está estableciendo no como una sugerencia, sino lo está estableciendo como un decreto. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Esto no es una descripción, esto no es una propuesta, esto no es un decreto. Y la palabra de Dios, como sabemos, es performativa, hace lo que dice. Entonces, aquí Cristo mismo está haciendo desde el Antiguo Testamento, está siendo revelado las características de su oficio sacerdotal, que es un oficio sacerdotal diferente al oficio arónico y fundamentado y basamentado, a diferencia del oficio arónico que era basamentado en la obediencia a la ley. Aquí el sacerdocio de Cristo se nos revela
basamentado en la promesa que Dios mismo hace, en el juramento que Dios mismo hace y Dios mismo lo establece. Lo que sostiene y garantiza a Jesús como tu sacerdote no es entonces algo que nosotros hacemos, no es algo que uno puede hacer, es el juramento que Dios pronunció. Él es sacerdote para siempre. Cristo es sacerdote para siempre. Y dice aquí, juró el Señor y no se arrepentirá. Y eso nos habla de la estabilidad, de la garantía del sacerdocio de Cristo, pensando nosotros en la salvación. Pero bueno, ese tema lo vamos a retomar al final, esta realidad. Por eso es que leemos, por eso es que leemos en el versículo 22. Por tanto, Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. Por tanto, ¿qué? Bueno, Dios juramentó, Cristo fue establecido sacerdote para siempre, no sin juramento, es decir, hubo un juramento que Dios mismo hizo, en el cual Dios mismo dice, tú eres sacerdote para siempre. Dice ahora en verso 22, por tanto, Jesús es hecho, no se hizo, no, no, no sé si notan, es Dios, es el Padre quien está estableciendo. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y dos palabras aquí. Primero, mejor pacto, porque está hablando del nuevo pacto. Pero Lutero traduce el término pacto por testamento, que son a veces equivalentes, ¿no? Pero testamento, cuando Lutero hizo la traducción a testamento en su Biblia, él busca resaltar algo que es importante notar. El testamento no es algo que uno recibe, perdón, el testamento es algo que uno recibe como una herencia que se recibe gratuitamente, ¿verdad? Como un hijo que recibe la herencia de un padre. Entonces se nos dice que Jesús fue hecho fiador de un mejor testamento, de una mejor herencia que para nosotros Dios ha preparado, para todos los hombres. Un mejor pacto, una mejor herencia. Y segundo, fiador, este término. Jesús fue hecho fiador. El que sale, literalmente, el que sale de garante por una deuda ajena. El garante. En el mundo antiguo, un hombre rico ponía sus bienes como garantía por un amigo. Si el amigo fallaba, el garante que hacía, pagaba. Lo mismo ocurre hoy. No sé si ustedes han tenido la experiencia o conocen, pienso que sí. Cuando una persona, por ejemplo, va a comprar un auto y quizá esa persona no tiene suficiente income, entonces puede agregar a otra segunda persona a la que se le llama cosigner. ¿Recuerdan? Este cosigner es el que asume la deuda si el titular no puede pagar. Es el fiador, el término que usa aquí el texto. Es el garante. Y eso es lo que se dice que el Padre hizo a Jesús garante de un mejor pacto. Y algo asombroso que tenemos que resaltar aquí. Dios, y este es el Evangelio, hermano, Dios no nos exige a nosotros una garantía de que cumpliremos. Dios nos da en Cristo un garante,
un fiador. Y Jesús, como fiador, no garantiza, nos garantiza nuestra obediencia perfecta al Padre, pero no lo hace con oro, con plata o piedras preciosas, como dice el apóstol Pedro, sino con su propia sangre. En otras palabras, Jesús se da a sí mismo como prenda, como garante, como fiador por nosotros al Padre. Es hermoso. Pastor, puede pasar la diapositiva. Es que estoy ahí Ya, justamente. ya está. Sí, estoy ahí. Entonces, Dios puso, por así decirlo, tu salvación en la mano de su Hijo. Tú tienes que pagar, pero tú no tienes con qué. Nosotros no tenemos para poner la fianza, pero Dios mismo te proveyó, Dios mismo te aseguró, te garantizó el pago de tu deuda y para eso puso a Cristo. ¿Lo puedes ver ahí? Es hermoso, en verdad. Dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por eso Dios lo juramenta como sacerdote. Y al juramentar a Cristo como sumo sacerdote para siempre, y eso lo vamos a ver ahora, para siempre, cuando Dios lo juramenta, Dios está estableciendo a Cristo como fiador de este nuevo pacto, de este testamento que Él está haciendo con nosotros. Ajá. Con esta verdad en mente, si leemos de nuevo atrás, perdonen que retome atrás los textos de la semana pasada, pero para que podamos ver la conexión. Dice el verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El mandamiento anterior es el sacerdocio levítico, pues nada perfeccionó la ley. Y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, a partir de estos dos versos que acabo de leer, yo pregunté justo a la introducción, ¿cuál es esa mejor esperanza que está diciendo aquí en verso 19, por la que podemos estar seguros de que nos podemos acercar a Dios, entendiendo que de la esperanza que está hablando ahí es de poder acercarnos a Dios? Bueno, de acuerdo a los versos 20 a 22 que acabamos de ver ahora, ¿verdad? Podemos responder lo siguiente. Porque Dios juró que Jesús sería sacerdote para siempre, porque Dios así lo juramentó. El oficio sacerdotal de Jesús garantiza que yo puedo acercarme a Dios. Esa es mi mejor esperanza. En comparación con el sacerdocio judío, que era débil, ya vimos que era débil e ineficaz. Y esta debilidad e ineficacia era porque no podía limpiar la conciencia de pecados, vimos la semana pasada. Si Jesús, en cambio, es puesto y juramentado por Dios mismo, y Él te asegura que tú tienes perdón de pecados por su sacrificio, entonces, hermano, en consecuencia, tú tienes paz con Dios. Lo que significa que tú puedes acercarte a Dios. Y porque Dios lo juró,
porque Dios estableció a Cristo para eso, bajo juramento, entonces lo puedes creer confiadamente. En Cristo Jesús, tú tienes perdón de tus pecados y paz con Dios. Jesús es tu fiador. Jesús es tu garantía de que tienes paz con Dios. Tus obras no son suficientes. Tus méritos no son suficientes. Tu piedad no es suficiente. Tu conducta no es suficiente. Pero Cristo sale y paga por ti. Y porque Dios lo juró, tú puedes creerlo. Él es tu garantía de paz con Dios. Por eso es que dice que fue introducida una mejor esperanza, el Evangelio, la que estamos mencionando, y termina diciendo el verso 19, por la cual nos acercamos a Dios finalmente. Porque su muerte en la cruz fue el pago. Ahora tú puedes confiar en ellos sin duda alguna. Él es tu garante de paz con Dios, establecido por Dios mismo bajo juramento. Y ese es justamente el fundamento donde descansa tu esperanza de acercarte a Dios. Tu esperanza de acercarte a Dios. Ahora, si se dan cuenta, aquí en el verso 22 se usa el nombre de Jesús, y sabemos que en la teología, ¿verdad? El nombre de Jesús apunta a su humanidad. Bueno, déjenme mirar por un momentico la diapositiva. Noten este fiador del testamento que acabamos de mencionar, ¿no? Y esta imagen lo ilustra perfectamente. Dios en su trono establece a Cristo como fiador. A nosotros, ¿qué podemos aportar? Nada. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? De ninguna manera. Estamos en quiebra. Pero Cristo es puesto, tú eres sacerdote para siempre, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Entonces Cristo es nuestro fiador y garante, que garantiza que nosotros, que no podemos ni tenemos con qué, podamos acercarnos a Dios por medio de Él, por medio de Cristo. Es hermoso. Eh, Decía que se usa el nombre de Jesús, y es importante resaltar esto, porque definitivamente se está usando con todo propósito. La humanidad de Jesús ahí, descrita por su nombre, no es un detalle pasajero. Gracias a que Dios se hizo hombre, es que es que Él puede fungir como fiador y sacerdote. ¿Ok? Entonces, yo solo quiero quizás como un punto colateral, pero igual importante, y no quería dejarlo pasar por alto, porque esto resalta la encarnación del Hijo de Dios, la asunción de la humanidad por medio de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo, quien se hace hombre, y en virtud de que es nuestro hermano en carne y hueso, pues Él puede entonces ser nuestro fiador, puede ser nuestro garante, nuestro representante,
ante el Padre. Ajá. Si el juramento, entonces, si el juramento que Dios hace de Jesús como sacerdote para siempre, eso lo distingue de todos los demás sacerdotes de un modo que definitivamente es importante para nosotros. Dice en el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, no podían permanecer. Es decir, de generación en generación moría, era constituido sacerdote, moría y había que otro ocupar su lugar. Dice el verso siguiente, mas este, Cristo, por cuanto, y aquí viene el término importante, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y la palabra aquí de sacerdocio, de inmutable, perdón, la palabra aquí inmutable, apunta a un sacerdocio que no se puede interrumpir, ininterrumpido, que no pasa de uno a otro, que no hay nada que pueda, no hay un suplente, no hay un sucesor, es un sacerdocio inmutable. No hay ningún tipo de causa que interrumpa el sacerdocio de Cristo. Es permanente. Es permanente. ¿Ok? Ahora, nosotros vivimos un mundo donde definitivamente lo permanente, lo inmutable, no es normal, no es común. Aquí todo es transitorio. De hecho, la muerte sí o sí lo interrumpe todo. Pero aquí se nos está hablando de un sacerdocio, de un oficio a favor nuestro que permanece para siempre, que no sufre ninguna clase de interrupción. Y aquí el autor saca la conclusión, diría yo, el punto más importante o clímax, vamos a decir, del capítulo, en el verso 25. Por lo cual, y aquí está, por lo cual, recuerden las frases conexionales, por lo cual nos habla de la conclusión, es decir, debido a lo que acabo de mencionar anteriormente, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dime si ese verso 25 no es melodía a tus oídos. Dice que puede salvar debido a que el sacerdocio de Cristo permanece para siempre, es inmutable, ha sido establecido bajo el juramento de Dios mismo. Por tanto, el Cristo Jesús puede también salvar perpetuamente. O se traduce también, hay otro término, otra traducción, lo traduce como por completo, del todo, para siempre. Sí, nos está hablando de que tu salvación, hermano, nuestra salvación, la salvación que se proclama en la fe cristiana, no es una salvación a medias, no es por un rato, por un periodo de tiempo. Jesús nos rescata, no, perdón, no rescata parcialmente, rescata enteramente y hasta el final, para la vida eterna con Dios. Jesús no es que sea la fuente de la salvación, Él es el Salvador. Él es el sacerdote establecido por Dios bajo juramento para salvarnos para siempre.
Por eso este versículo 25 en verdad es hermoso. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Me viene ahora a la mente cómo este texto es tan contundente con relación a la obra de salvación que Dios nos promete a través de Cristo Jesús, nuestro fiador, quien ha sido hecho fiador a favor nuestro, ¿verdad? En contraste con la teología, con la doctrina del purgatorio. Porque en la doctrina del purgatorio católico romana, una persona muere, la mayoría, por cierto, y si son cristianos, tienen que pasar por todo un proceso de refinación, de paga, de purga de sus pecados y de sus deudas, espiritualmente hablando, en ese lugar llamado purgatorio de angustia, de intenso, de bastante eh, eh, de fuego, de fuego, fuego del purgatorio. Según la doctrina católica romana, el cristiano, cuando muere, por lo general, a no ser que haya sido un cristiano excepcional, y para ello un cristiano excepcional es un cristiano con muchas buenas obras, a menos de que haya sido un cristiano excepcional, vas a ir al purgatorio. Porque en el purgatorio tú tienes que terminar de pagar y de purgar por tus pecados aquí en la tierra, por esos pecados veniales que tú cometiste aquí en la tierra. Es Y lo que una vez cree que el budismo. El budismo cree eso. bueno, Exactamente. y una vez que tú hayas pagado por tus pecados aquí en la tierra a través de tu sufrimiento en el purgatorio, entonces podrás pasar al paraíso. Pero esa estancia en el purgatorio, cuando tú lees los escritos católicos romanos, no es que sea de un día, de 24 horas, de una semana. No, no, ellos hablan de años y hasta de miles de años en el purgatorio, purgando por tus pecados aquí en la tierra para que tengas entonces la posibilidad de pasar al paraíso. Pero mira este verso 25 lo que dice. Por lo cual puede también salvar. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Quien Dios juró que era sacerdote y fue hecho nuestro fiador, nuestro garante, porque Dios sabe que no podemos pagar deuda de justicia alguna, porque no tenemos con qué equiparar lo que su santidad demanda. Por tanto, Dios mismo establece al fiador, al garante, al cosigner, para que asuma nuestra deuda. Y por eso Cristo va a la cruz y paga por completo nuestra deuda en la cruz del Calvario, fungiendo como nuestro fiador, y por eso es establecido ahora como sacerdote, como mediador. Y por eso él esta es nuestra esperanza para acercarnos a Dios, para acercarnos a Dios. Y dice el verso 25, por lo cual este Jesús puede también salvar perpetuamente, no temporalmente, no aquí en la tierra y después purgatorio no, puede salvar perpetuamente a los que por él, es decir, a los que tienen fe en él y se han unido a él, se acercan a Dios. Y recuerden que este acercarse a Dios, por él acercarse a Dios, eso es, repito de nuevo, verso 19, la introducción de de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es esa mejor esperanza?
Cristo Jesús, el sacerdote que Dios estableció bajo juramento como nuestro fiador para que por medio de él nos acercáramos a Dios. Este sacerdote puede, nos dice el texto bíblico, puede salvar perpetuamente. No tienes que dudar, no tienes que cuestionar si eres salvo, si seré salvo cuando me muera, si podré estar entre los elegidos de Dios. No tienes que dudar, porque Cristo puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos, para interceder por ellos. Repito, este acercarse a Dios, no sé si recordarán que lo vimos cuando tocamos ese tema la clase anterior, es un lenguaje litúrgico. En el contexto griego en que está escribiéndose ese término, acercarse a Dios es un lenguaje litúrgico. Nos acercamos al trono de la gracia, pero no por nosotros mismos, por medio de Jesús. Es lo que ocurre en el servicio divino, hermanos. Cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, cuando venimos y estamos recibiendo su palabra y recibiendo su sacramento, nosotros estamos acercándonos a Dios por medio de Cristo, quien está presente dándonos sus dones de perdón, de paz y de salvación. Y de salvación. Ajá. Puede, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Entonces, ¿por qué puede salvar? Precisamente por eso. ¿Por qué podemos descansar en la salvación que se nos ofrece y se nos proclama en Cristo Jesús? Por eso, porque Él vive para interceder por ti. No hay otra causa. Él vive para interceder por ti. Interceder es interponerse a favor de otro, apelar por él a su favor. Y noten la relación que existe entre el término interceder y el intercesor y el término fiador. Se dan cuenta que es como que la misma función, al menos a una primera vista, es como una misma función. El fiador es alguien que asume tu deuda en favor de otro. Él asume tu deuda. El intercesor es alguien que apela a favor tuyo delante de otro. Ajá. Ahora, esta intercesión que Jesús se nos dice aquí, por la cual puede salvar perpetuamente, esta intercesión no es solo palabra. No es que Jesús está rogándole al Padre continuamente para que tú seas salvado. Es lo que dice Cristo y lo que hace por nosotros. Como sumo sacerdote, Él lleva los nombres de... A ver, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote llevaba en el pectoral los nombres del pueblo de Dios. Y cuando entraba al lugar santísimo, los nombres del pueblo de Dios, de las tribus, cuando él entraba al lugar santísimo, él traía encima, en su ropa litúrgica, los nombres de cada una de las tribus, simbolizando con esto que esas tribus en ese sacerdote estaban acercándose al lugar santísimo de la presencia de Dios. Bueno, Jesús, como nuestro intercesor, él no es que lleva
nuestros nombres delante de Dios. Él nos lleva junto a Él delante de Dios. En virtud de nuestra unión con Cristo por medio de la fe, en virtud de nuestra unión mística con Cristo, tú y yo, bueno, lo va a decir Pablo a los Efesios, si mal no recuerdo, que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y eso de lo que está apelando es a esto mismo, esta labor sacerdotal, donde en Cristo, al estar nosotros unidos a Él, estamos en Cristo delante del mismo Dios. Yo sé que esto es algo fuerte para digerirlo, a menos con la capacidad racional, pero es parte del misterio de nuestra fe, que no todo lo podemos digerir racionalmente. Sin embargo, la Escritura así lo establece. Noten aquí justamente verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Nosotros nos acercamos a Dios, entramos ante la presencia celestial de Dios por medio de Cristo, en virtud de nuestra unión por la fe con nuestro Salvador y nuestro sacerdote, quien nos representa delante de Dios en su función sacerdotal, no solo con palabras, pero sí con hechos concretos, con hechos concretos. Ujú. De hecho, la confesión de Augsburgo enseña que tenemos acceso al Padre solo por medio de Cristo, nuestro mediador, dice el artículo 4. Y también dice en el artículo 4 más adelante que Él no deja de ser mediador una vez que nos ha justificado. Lo es continuamente. Cristo es nuestro mediador continuamente. Por eso mismo nosotros no tenemos necesidad, hermano, de invocar intercesores, mediadores, santos u otra clase de ángeles u otra clase de seres para que medie. No, Cristo solo intercede por nosotros. Así lo dice la apología en el capítulo 21 sobre la invocación de los santos. Dice la apología, Cristo solo intercede por nosotros. Él es nuestro mediador. En materia salvífica, es Cristo. Es Cristo. Uh-huh. El autor pasa ahora, a partir del verso 26, él pasa de hablar de sacerdotes a describir quién es este nuestro sumo sacerdote. ¿Qué clase de sumo sacerdote es el que nos convenía, el cual Dios juramentó? Y nos da 5 rasgos. 5 rasgos. Bueno, aquí en la diapositiva ven el contraste del sacerdote mortal con el sacerdote eterno. Eterno. Ajá. Por lo cual puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Rescate no es a media, ni solo para el camino de esta vida, es del todo y para siempre. ¿Dónde tenía yo todo eso anotado que no lo pasé? El único intercesor constante, dice Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué hermoso, qué hermoso. Su propia presencia continua ante el Padre a nuestro favor. Esa es la intercesión, no solo palabra,
es su propia presencia continua ante el Padre a nuestro favor. Ahora, veamos las características de este sacerdote que, según dice el verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, ahí, bueno, menciona toda una serie de características que son gloriosas, por supuesto, santo, a diferencia de nuestra devoción a medias, Cristo es hecho ocios, santos, sin maldad, inocente, sin maldad alguna, puro, sin mancha, de corazón puro. Así era como lo requería la ley judía, el sacerdocio judío tenía que ser, haber pureza, pero era una pureza ritual. Cristo es la esencia de la pureza, apartado de los pecadores, pero no quiere decir esto como, bueno, espero que ustedes se den cuenta, no quiere decir esto que Cristo toma distancia del hombre pecador, sino que no se mezcla, su carácter es santo. Su carácter es puro, no se mezcla con el carácter de nosotros los pecadores, siendo el hombre como nosotros. Más alto que los cielos, hecho más sublime que los cielos. Está a la diestra de Dios. Está en lo alto, junto a Dios. Y es hermoso porque si pueden ver aquí la ilustración, la imagen, ¿verdad? Es como una escalera, santo, sin maldad, sin mancha, separado de pecadores, más alto que los cielos. Allá en la cúspide, diríamos nosotros, está Él ascendido en gloria a la diestra del Padre en el cielo, en ese lugar de poder, pero de ahí no pierde conexión con nosotros. No es que está encerrado allá arriba. Él lo llena todo y particularmente a su santidad no crea distancia de nosotros, al contrario, tiende un puente entre nosotros y Dios para que podamos llegar a Dios, para que podamos llegar a Dios. Dice el verso 27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los antiguos sumos sacerdotes, los antiguos sacerdotes sí tenían la necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Y esos sacrificios incluían también por sus propios pecados, por el pueblo, luego cuando vino la monarquía por el rey, pero por sus propios pecados también. Eran pecadores, pero Jesús no. El sacrificio de Jesús fue uno y fue para siempre. Y fue el ofrecimiento, dice aquí, de sí mismo. El ofrecimiento de sí mismo. Verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, los pecadores, según el orden arónico. Ajá. Pero la palabra del juramento, y noten cómo retornamos de nuevo aquí a donde empezamos en el versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, es decir, el establecer a Cristo como sumo sacerdote, lo cual es nuestra mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esto no fue hecho sin juramento y termina la porción diciendo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, es decir, lo que Dios dijo, lo que Dios juramentó, que fue posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto
para siempre. Hecho perfecto para siempre. Dos autoridades frente a frente. Los antiguos sacerdotes dependían de la ley. Y como ya vimos en el verso 18, como eran pecadores, la ley no podía dar por medio de ellos la perfección que la ley misma exigía. Jesús, en cambio, depende no de un mandamiento de la ley, depende su oficio del juramento de Dios, del decreto de gracia que Dios en su misericordia ordenó. Y es ese juramento lo que sostiene, y lo sostiene, dice, hecho perfecto para siempre. Recuerden cuando vimos Hebreos capítulo 5, verso 9, ya semanas atrás, el término perfeccionado. No sé si recordarán ustedes que hablamos de ese término, que a veces tiene la noción que está hablando de una perfección moral. Y sí puede que incluya una perfección moral, pero más que una perfección moral, este verbo a lo que apunta, perdón, este participio pasivo, hecho perfecto, o sí, hecho perfecto, es pasivo. No es que él se hizo, es que fue hecho así. Y es Dios mismo quien lo estableció, quien lo llevó a la meta de su propósito, de su vocación, a ser ese sumo sacerdote para siempre que pudiera salvarnos a todos nosotros. Por eso dice aquí que, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre, constituido como sumo sacerdote, llevado a la perfección plena de lo que Dios quería para salvar a la humanidad, para salvar al hombre. Alguien de la estatura de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios. Alguien que pudiera ser este sacerdote, como ya nos dice, que nos convenía, que fuera santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día de ofrecer sacrificios, que lo hizo de una vez y para siempre. Este sumo sacerdote que ha sido finalmente hecho perfecto para nosotros. Hecho perfecto para nosotros. Y aquí de nuevo vemos la distinción ley-evangelio. No sé si puedes notar la distinción. La ley ciertamente es buena, ciertamente hace su obra, pero la obra principal de la ley es mostrar nuestra debilidad, señala nuestra necesidad, pero no puede dar la perfección que ella pide. La obediencia plena que la ley demanda no la puede dar. Lo que la ley no puede dar por medio de hombres débiles, que era el sacerdocio levítico, este juramento ahora lo provee en el Hijo, lo provee en Cristo. Así que aquí el juramento es equivalente entonces al Evangelio, porque el juramento de Dios que se nos habla en el texto, ese juramento es que Jesús, siendo establecido por Dios mismo, sería nuestro sacerdote, nuestro mediador, nuestro intercesor y salvador. Y por medio de él, nosotros podríamos acercarnos a Dios. Eso fue lo que Dios juramentó, lo que Dios estableció. Por tanto, ese juramento es el Evangelio. Es el Evangelio. Entonces aquí vemos justamente esa distinción ley-evangelio. La ley revela nuestra carencia, nuestra necesidad de salvación, pero no puede darla. El Evangelio, en cambio, anuncia, provee esa salvación a través de aquel a quien Dios proveyó, estableció, juramentó, aquel que se nos dice que fue hecho perfecto
llevado a esa perfección plena, ordenado como sumo sacerdote eterno a nuestro favor. Entonces el juramento vuelve de nuevo a ser la parte principal de este texto. Yo creo que estos versículos, hermanos, de esta perícopa de hoy, prácticamente es una expresión del Evangelio, de cómo Dios en su infinita misericordia obró, y es lo que Pablo, lo que la Escritura nos está develando, ¿no? Cómo Dios obró unilateralmente, es decir, verticalmente, de él para abajo, sin contar con ninguna clase de colaboración humana y sin ninguna clase de merecimiento nuestro, cómo Dios entretejió, planeó y ejecutó nuestra salvación. Y esa es justamente nuestra esperanza. Esa es justamente, verso 19, la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es esta mejor esperanza. Jesús fue juramentado por Dios, o Dios juramentó que Jesús sería sacerdote para siempre. Lo hizo fiador de este nuevo pacto y por tanto permanece para siempre con un sacerdocio inmutable, razón por lo cual salva perpetuamente a todo el que cree en él y por medio de él nos acerca a Dios, viviendo él siempre para interceder por nosotros. Este es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente. Era este el que Dios tenía preparado para darnos en este momento de la historia, cuando se cumplió el tiempo. Ajá. Este sacerdote que no tenía que ofrecer sacrificio por él ni por él mismo, porque era santo, pero ofreció una vez y para siempre los sacrificios requeridos por Dios para nuestra reconciliación. Y fue el sacrificio de sí mismo, de sí mismo. Fue, por tanto, Cristo, el Hijo, hecho perfecto para siempre, el hecho sumo sacerdote perfecto, el que nosotros nos convenía y necesitábamos, y necesitábamos. Bueno, eh, para siempre, sí, para siempre. Distinción ley-evangelio, como ya ahí les comentaba. Vamos a ver ya para concluir, a recoger algunos anclajes. Yo le puse anclaje A, B, C para algunas aplicaciones que nos hablen a nosotros de manera particular. Todo esto que hemos visto, de qué manera nos habla y nos afecta a nosotros en el día a día. En primer lugar, el juramento de Dios. Cuando tú dudes de tu salvación, cuando tú pongas en tela de juicio si eres cristiano, si en verdad eres salvo o no, no mires cuán bien te está portando, no mires cuán bien lo has hecho en el pasado, no mires dentro de ti a ver qué es lo que tú sientes con relación a Dios. Los sentimientos ya hemos visto que son altamente engañosos. ¿A dónde tienes que mirar? Mira al juramento que Dios pronunció y que se nos dice que no se arrepentirá. Tu seguridad, hermano, de salvación no descansa
en tu desempeño. Descansa en la palabra de Dios que no se retracta. ¿Qué hacer? Mantente apegado a Cristo. Mantente aferrado a Cristo. Él es el fiador, el garante de tu salvación. Eso nos lleva al anclaje 2. Cristo es tu fiador. No eres tú quien debe presentarte como garantía delante de Dios. No somos nosotros los que presentamos a Dios nuestras buenas acciones como garantía de que podemos acercarnos a Él. No, Dios nos da la garantía. Dios nos da el garante. Dios mismo nos da el cosigner, su propio Hijo, quien por demás es el que pagó nuestra deuda. Entonces tu salvación está en la mano de Jesús, descansa en la mano de Jesús. Por eso es que yo les animo a mantenerte apegado a Cristo. Esa es tu función salvadora más grande. Mantente apegado a Cristo, mantente apegado a su palabra, mantente apegado a sus sacramentos, medios de gracia que Él distribuye, la gracia que te afirma, que fortalece tu fe cada día. Él es el intercesor constante. Jesús vive, se nos dice, que vive para siempre para interceder por nosotros. A cualquier hora, en cualquier lugar, tú puedes acercarte a Dios. Por supuesto, por medio de Cristo. Por eso justamente siempre oramos y te habrás dado cuenta, terminamos siempre las oraciones diciendo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Porque oramos junto con Cristo, junto con nuestro sumo sacerdote. Y en consecuencia, claro que el Padre recibe nuestras oraciones. No porque la hacemos nosotros de una manera elocuente y bonita, no, es que la estamos haciendo por medio de Cristo. Es como si los propios labios de Jesús estuvieran orando, por así decirlo. Por eso es que decía que no necesitamos otro mediador, intercesor. Tú tienes acceso al Padre en virtud de tu fe, de tu unión a Cristo. El anclaje 4, su santidad, la santidad de Cristo que vimos que llega hasta los cielos, no te aleja de Él. Escucha esto, la santidad de Cristo no te aleja de Él, es para ti. Su santidad es para ti, es a tu favor. El único que subió más alto de los cielos, que los cielos, usa precisamente, por decirlo, esa altura para levantarte a ti y para llevarte a ti delante de Dios. Y ese es parte de lo que les comentaba ahorita, un poco el misterio, ¿no? De cómo estando aquí en la tierra, manchados nosotros por el pecado, sin embargo, estamos a la misma vez sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y por último, nos dice que esa mediación de Cristo es hecha una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo a nuestro favor como sacerdote está consumado. Hoy tú no vives sumando sacrificios, no vives pagando de nuevo una deuda que ya está saldada. Tú, hermano, hermana,
Tú ya estás reconciliado con Dios por Cristo Jesús. Y si por casualidad temes no haber aportado lo suficiente o no haber hecho lo suficiente, ese temor mismo puede descansar perfectamente en el una sola vez. El sacrificio único, pleno, consumado, que Cristo ya hizo por ti y lo hizo para siempre. No es que tú estás viviendo una vida cristiana para ver si al final, cuando te mueras y abres los ojos en el más allá, estás en el paraíso o estás en el infierno. No se trata de eso. La salvación de la que estamos hablando y de la que la Escritura nos está hablando esta noche es una salvación que ya está consumada en virtud del único sacrificio que Cristo ofreció por ti una vez y para siempre. Entonces, todo esto, si te das cuenta, todo esto nos habla, es consolador. No vayas a pensar que por eso, ¿verdad? Somos eximidos de trabajar en el crecimiento de nuestra salvación. No vayas a pensar que por eso puedes vivir por la calle en medio. No estamos hablando para personas y la escritura está refiriéndose aquí particularmente, describiendo, haciendo una anatomía de en qué consiste esta salvación que Dios ha obrado y que es muy superior a lo que el viejo pacto ofrecía. ¿En qué consiste? ¿Cómo se ve? Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, a razón de que esto es lo que estamos viendo, pues es puro evangelio, es muy consolador. Él juró, puedes confiar en el juramento de Cristo. Tú no tienes que aportar nada. Cristo es tu fiador. Puedes descansar en la obra que Cristo realizó. Tú no tienes que aportar nada. Él intercede cada momento por ti delante del Padre y tú en Él estás presente delante del Padre. Ya está ahí. No tienes que aportar nada. Su santidad te la garantiza a ti y por medio de su santidad es que tú puedes llegar delante de la presencia del Padre en virtud de tu unión con Cristo. Y el sacrificio de Cristo lo hizo de una sola vez y para siempre. Ya tú estás reconciliado con el Padre, ya la salvación te pertenece, ya Cristo está siendo formado en ti. Entonces, todo esto es el evangelio, es cómo luce la obra redentora, cómo luce este plan glorioso que Dios, ¿verdad?, ha provisto para una humanidad caída y rota. Pero no vayas a pensar por esto que puedes en consecuencia vivir como, ¿sabes?, de una manera descuidada, porque en definitiva mira todas estas cosas buenas que ya están hechas por mí, a mi favor. ¿Verdad? Yo espero que ustedes, yo no he tocado esta otra cara de la moneda porque definitivamente no está en el texto, ¿verdad? El texto está haciendo la anatomía de la obra redentora de Cristo, como Dios logró, pero yo doy por sentado que ustedes entienden también esta otra parte, que se espera que tú vivas de una manera obediente al Padre en todo, procurando su gloria, procurando doblegar tu carne, procurando quebrantar el dominio del pecado en tu vida con el poder del Espíritu Santo.
¿verdad? Procurando crecer en tu piedad, procurando crecer en tu devoción al Padre, procurando buscar maneras de servir al prójimo en aras de traer gloria al Padre. Todas estas otras aristas, no quiero que vayan a pensar que ya no encajan, que son innecesarias. No, nada más lejos de la verdad, ¿verdad? Pero esta es el anclaje que nos da paz. Este es el anclaje que nos da paz. Mientras nos esforzamos también por obedecer al Padre en todo, sabemos que lo haremos de una manera imperfecta. Y podemos entonces escuchar esto que hemos hablado, que nos habla la palabra de Dios y hallar paz. Porque a pesar de porque nuestra unión y cercanía con el Padre no depende de nuestra perfección en lo que hacemos. Depende de lo que Dios mismo juramentó, de lo que Dios mismo estableció, de lo que Cristo hizo a nuestro favor. Amén. Una pregunta sobre el tema, rapidito. ¿Puedo Adelante, hacer? mi hermano. Sí, sí. Sí, escuchando el verso y pensando en un tema que siempre he tenido problemas con él, prácticamente cómo balancear eso que tú estás diciendo versus el antinomianismo para no caer en él. Y entonces, dime tu opinión si estoy bien en lo que voy a decir, pero eh, desde que entré al luteranismo he aprendido a ver más la promesa de Dios como algo objetivo. Y si tú decides no, como tú dices, doblegar la carne, apegarte a los medios de gracia, a hacer obras de misericordia, todo esto hasta el punto que te vayas deslizando y deslizando y separándote del Señor, tú puedes perder tu salvación por tu propia decisión y eso no cambia la promesa objetiva del Señor. Entonces, a lo mejor estoy por ahí más o menos, pero eso me ayudó un poco a entender, porque yo estaba trabado con el tema este de que si, bueno, si es por el Señor y todo es hacia Él y no hay un sinergismo en la justificación, en la salvación, entonces, ¿por qué si yo peco, yo puedo perder la salvación? Porque si yo pierdo la salvación, entonces ese era el dilema, ¿no? Claro. Anterior, si yo pierdo la salvación, entonces de alguna manera algo está descansando en lo que yo hago y no hago. Pero Ujú. entonces al entenderlo así, objetivo versus subjetivo, Exacto. pude entender mejor. Sí, mi eh, hermano, sí. Yo creo que tú mismo lo has explicado muy bien, Josué. Ese es el punto. Ese es el punto. La objetividad en la que se nos ofrece la gracia de Dios, que no invalida nuestra, nuestra responsabilidad de obediencia, nuestra responsabilidad de obediencia a la propia ley de Dios. No invalida para nada. eh, Somos tan responsables de obedecer y de cumplir la ley de Dios, ah, pero en medio de nuestra obediencia a la ley de Dios, la obedeceremos, como explicaba hace un momento, imperfectamente, ajá, pero no es en ella en donde descansa la promesa de redención para nosotros, sino en la cruz, en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo hizo. Por tanto, nuestra responsabilidad no se anula. La gracia de Dios no anula nuestra responsabilidad. No sé si me explico. La gracia de Dios no anula nuestra responsabilidad.
Hermanos, no sé si hay alguna otra pregunta o podemos detenernos aquí ya y orar y darle gracias al Señor entonces por su palabra y por esta noche. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque juraste y no te arrepentirás. Darnos, y ese fue tu juramento, darnos en tu Hijo un sacerdote para siempre. Gracias porque Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Y porque en Él de una vez, para siempre, todo ha sido pagado, Padre. Guárdanos de confiar en nuestro propio desempeño. Enséñanos a acercarnos a ti solo por medio de Él, con plena seguridad de fe. Que Cristo pueda ser nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro gran y principal tesoro. Justamente por Él, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.